Hola, soy Marlon Molina. Estamos hoy en el Congreso de ITSMF España, en el Círculo de Bellas Artes, y hoy vamos a hablar un poco de la ISO 20000. Esta vez queremos dejar de hablar de cuáles son los fundamentos básicos y cuál sería la definición. Queremos ir ahondar un poquito más en cuáles son los beneficios que nos trae la ISO 20000 y cómo se vende dentro de la organización. Para eso tengo el agrado de contar con Jaime Gutiérrez de COL. Jaime, muchas gracias por venir. Encantado. Muchísimas gracias. Luego tenemos a mi derecha Óscar Ceballos de la compañía Telvent. Óscar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Por supuesto, siempre. Y Antonio Enrique de El Corte Inglés. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. No, gracias a vosotros. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es qué motiva la ISO 20000 dentro de una organización. Vamos a empezar con Jaime. Jaime, cuéntanos un poco. Bueno, en COL estamos concienciados con la importancia que tiene para nosotros el tema de las ISOs y las certificaciones, ¿no? COL ya contaba con una serie de certificaciones como la ISO 14001, la ISO 27001, etcétera. Por lo tanto, para nosotros era vital conseguir obtener también esta certificación que nos permitiese pues, garantizar que tanto nuestros servicios a clientes como nuestros servicios internos se gestionaban a través de los estándares y de las buenas metodologías. Muy bien. Luego vamos a regresar sobre esa cantidad de colecciones de ISOs en COL. Óscar, cuéntanos en Telvent. Bueno, no son muy distintas las motivaciones. Telvent también está siempre en boga de las buenas prácticas de gobierno IT, máxime cuando nosotros tenemos que gestionar pues un negocio de outsourcing tanto interno como externo que cada día aumenta la complejidad y esta complejidad siempre amenaza con afectar la calidad de los servicios y bueno, somos conscientes de que un modelo de gobierno de las TI es vital para nosotros y para nuestros clientes. Absolutamente de acuerdo. Y luego sobre esa complejidad vamos a hablar de cómo lo vendiste dentro de la organización. Antonio Enrique López, del Corte Inglés. Bueno, todos conocemos el Corte Inglés, sabemos lo que vende el Corte Inglés, pero no vende tecnología. Entonces, cuéntanos qué motiva al Corte Inglés a una certificación como la ISO 20000. Muy bien, Marlon. Como tú has dicho, el Corte Inglés es una empresa de reconocido prestigio, calidad y compromiso con el cliente en su satisfacción, ¿no? Entonces, el motivo que originó el engancharnos a todos estos temas de calidad en los servicios de tecnología fueron principalmente dos. Uno, seguir dando respuesta a nuestro compromiso interno, puesto que ya manteníamos una certificación en los servicios de tecnología bajo la ISO 9001, con lo cual era un paso más, mucho más sectorial, abandonando el generalismo de la ISO 9001. Y otro objetivo también muy claro era experimentar dentro de casa cuál era la aplicación de una ISO 20000 para que posteriormente una empresa del grupo, como es Informática El Corte Inglés, desde la experiencia interna lo pudiese aplicar a sus clientes. Vale, o sea que había un doble propósito ahí. Efectivamente, era un objetivo dual en este sentido. Muy bien. Vamos a retomar, Jaime, el asunto de todas estas ISOs que tiene la organización. Entonces, esta vez era vender una más. Entonces, ¿eso significaba que el camino ya estaba un poco recorrido o...? Bueno, en ese sentido el camino sí que estaba ciertamente recorrido porque, como he comentado anteriormente, en COL estamos bastante concienciados con el tema de las certificaciones y contamos con varias, con lo cual cuando quieres obtener una certificación nueva es fácil venderlo hacia arriba porque está en el compromiso de la compañía alcanzar esa excelencia a través de las certificaciones, ¿no? Esta era un poco distinta porque en primer lugar atacaba nuestro core de negocio y por otro lado también nuestros servicios internos se tenían que ver beneficiados de esta experiencia, ¿no? Entonces era una certificación un poco distinta a las otras obtenidas, pero bueno, sí, como comentas, claramente era más sencillo quizás que en otros momentos. ¿Hubo alguna clave, por ejemplo, para vender la ISO 20000 o solo dijimos, oye, que hay una nueva? No, hay una clave importante y es que nosotros desde hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente, ya teníamos la empresa absolutamente utilizada en todos los servicios, con lo cual simplemente era dar un paso más y decir, no solo voy a estar utilizado, no solo voy a decir yo que hago las cosas según las mejores prácticas, sino que voy a pedir a alguien que me audite y que me diga que efectivamente es así
y que me dé el sello, pero bueno, que garantiza que todo se está haciendo de la manera adecuada. Entonces, muy bien. O sea que os pareció un paso natural después de efectivamente, era un paso natural. Una vez que ya tienes los procedimientos, pues pasas a certificarlos para garantizar que eso es así. Vale, estupendo. Óscar, en tu caso, en Telven teníais un escenario, ¿no?, también particular, adicional, por la organización a la que perteneces, ¿no?, y que está dentro de Telven. Sí, nosotros llevamos un tiempo con un proceso de fusión entre filiales de departamentos de TI que manejábamos culturas distintas y la ISO 20000 nos permitió pues, tener un lenguaje común, una visión idéntica de lo que son servicios, de la definición de servicios, de catálogo de servicios, de lo que vendíamos a nuestros clientes y cómo podíamos implementar el ciclo de mejora continua en nuestro catálogo de servicios, ¿no? ISO 20000, como el resto de sistemas de gestión, como tú bien sabes, está basado en el ciclo de Deming, y Deming decía que ninguna mejora de calidad tenía valor si no repercutía pues, bien en una reducción del coste o en una mejora de la calidad al usuario, ¿no? O le hacía más barato al usuario el servicio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de justificar la ISO 20000, nosotros establecimos una serie de objetivos, unos orientados a la reducción del coste y otros orientados a mejorar la calidad de nuestros usuarios. Muy bien. Y es medible, por supuesto. Debe ser medible y es medible, por supuesto. Muy bien. Luego vamos a regresar sobre esa métrica. Entonces, Antonio Enrique, nos has comentado de los niveles de calidad, del compromiso de calidad que tiene el Corte Inglés, pero cuando llegamos a informática, ¿cómo hacemos desde el área de tecnología para que ese compromiso se extienda además y podamos enganchar en un proyecto como este? Bueno, realmente nosotros hace unos años, a lo largo del año 2004, arrancamos un conjunto de proyectos de mejora en la gestión, de automatización, de revisión de procesos que tenían a ITIL versión 2 como el referente, digamos, metodológico. A lo largo de ese programa, que llamamos Programa Apolo, tuvimos la oportunidad de ser pioneros en la ISO 20000 en España, con lo cual también fue un acicate muy importante para todo el equipo, que de esta manera contribuíamos con el liderazgo de la empresa en el compromiso de calidad, puesto que en este caso también éramos primeros en la aplicación de un estándar sectorial, como he dicho antes. La verdad es que eso motivó mucho al equipo y los últimos apretones fueron los que nos permitieron obtener la certificación, como he dicho antes. Vale, muy bien. Bueno, vamos, si os parece, vamos a pasar a la parte de la venta, de cómo hicimos la venta internamente en la organización, qué actividades, qué circunstancias se dieron para arrancar este proceso, porque es un proyecto además que yo entiendo que tiene unos costes interesantes, ¿no?, para la organización. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para que se vea como una inversión? Entonces, si quieres empezar, Jaime. Sí, bueno, en España esta primera fase, porque bueno, Cold está certificándose a nivel mundial en torno a la ISO 20000, pero el primer país en hacerlo ha sido España. Entonces hemos sido un poco el país impulsor, el país abanderado que ha podido llevar esta certificación hacia adelante, ¿no? Entonces el proceso de venta pues fue, como digo, bastante claro, ¿no? Teníamos claro que el paso tenía que ser siempre hacia obtener nuevas certificaciones, que no era suficiente simplemente con las mejores prácticas, y así se expuso el caso al grupo y conseguimos la autorización para poder hacerlo de una manera más sencilla que otras, como digo, porque estábamos bastante convencidos de que es necesario obtener estas certificaciones y garantizar el servicio tanto al cliente externo como al cliente interno en base a estas mejores prácticas. Por lo tanto, fue relativamente sencillo. Bueno, además me encanta escuchar de que hayamos sido de los pioneros en España, ¿no? Que ha sido el caso sido de el éxito. país pionero en arrancarlo para todos nuestros servicios, tanto en España como tanto en Madrid como en Barcelona, y ahora vamos a pasar a otros países poco a poco y van a irse metiendo todos en la misma certificación. O sea que parte del retorno de la inversión esperaríamos verlo en lo que se aplique en el resto de Europa. Efectivamente, el retorno de la inversión vendría completamente cuando esté aplicado en toda Europa, donde todos los procesos puedan estar homogenizados, etcétera. Muy bien, pues estupendo. ¿Qué te parece? Vamos a pasar con Óscar. Sí, a ver, cuéntanos, Óscar, ¿cómo se vende dentro de la organización? Cuéntanos algunas cosas que pudiéramos llevarnos como lección.
Bueno, la venta de modelos de gestión del servicio no es distinta a la venta que uno se hace a la dirección de cualquier otra cosa, ¿no? de cualquier otra iniciativa que repercuta a los presupuestos de la organización. Debes demostrar que tiene un retorno de la inversión o un retorno del valor de estos conceptos tanto de ROI como de BOI, ¿no? Son aspectos, el BOI se refiere más a aspectos intangibles del valor, ¿no? Entonces, es la elaboración de un business case, justificación a corto, medio y largo plazo de esa iniciativa en una serie de indicadores que previamente ya has medido, porque creo que aquí lo principal es haber medido antes de implantar la iniciativa, conocer cuál es tu estado actual, porque de otra manera no puedes conocer si ha habido mejora o no, o si ha habido retorno o no. Entonces, a mí me parece que eso es un aspecto esencial, ¿no? Y bueno, con respecto a cómo medir esos aspectos, hay un gran abanico, ¿no? Hablaba antes de Deming y de cómo bien esa iniciativa repercutía en la reducción de costas o en la mejor calidad del usuario, ¿no? Entonces, hay indicadores, tanto en la parte de soporte de gestión como en la parte de satisfacción del cliente, que realmente te permiten ir analizando y con algunos modelos ir prediciendo cuál es el retorno tanto en la inversión como en el valor. Vale. Luego te voy a pedir que aterricemos un poquito eso para que no se queden modelos, ¿no? Estamos hablando realmente de una inversión. ¿Y cómo fue en el caso del Corte Inglés? Bueno, como he dicho antes, nosotros partíamos de una ventaja. Teníamos la prestación de servicios que hacemos desde el Centro de Cálculo Corporativo, certificada bajo la ISO 9001 desde el año 1997, con lo cual ya teníamos un sistema de gestión que utilizaba como marco de referencia la 9001 y habíamos particularizado nuestros propios mapas de procesos. La aparición de ITIL o la aparición de la propia ISO 20000 en su versión española lo que nos permitió es sectorizar aún más, con lo cual yo desde la libertad de ser responsable del propio sistema de gestión era un paso, una evolución más que nos permitió mejorar todo lo que es la gestión y lo que yo me sentí totalmente respaldado por la dirección a la hora de admitir esta propuesta como un paso evolutivo más. Muy bien. Bueno, entonces ahora voy a hacer algunas preguntas, a ver si todos podemos coincidir. Por ejemplo, Jaime ha hecho una aclaración respecto de ese retorno, cuando vemos que podríamos utilizar este modelo dentro de su organización en otros países. Pero voy a hacer la primera pregunta. ¿El retorno lo podemos medir en euros, de forma económica? ¿Qué opináis? Yo creo que es complicado. Sí se puede porque, por ejemplo, en Cold lo que estamos buscando es reducir los costes de soporte y gestionar las incidencias de la mejor manera posible. Al final es reducir los tiempos de inactividad y reducir el coste de gestión de cada incidencia. Pero es complicado porque hay mucho ratio de evitar que descienda la productividad o hacer que aumente la productividad, y eso luego medirlo es complicado. Se puede siempre uno sacar el dedo y decidir un número, ¿no? Pero es complicado. Bueno, pero productividad tendremos que poder medirlo también. Ahora, evidentemente, para eso la organización tendría que tener también unas métricas de productividad. Sí. Ahí no está el problema. Sí. En relación a lo que comentaba antes, lo importante de que es medir antes de implementar una iniciativa de calidad, existen modelos que no dejan de ser interpretaciones, pero sí que pueden mostrarse de cierto punto fidedignas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de desperdicio, ¿no? Ya en conceptos Lean, ¿no? Como el retrabajo en la gestión de incidencias, ¿no? Cómo se escala una y otra vez por un mal procedimiento de escalado o de categorización del servicio. Existen varias áreas donde sí se puede inferir un valor económico que al verse la mejora sustancial de esos indicadores se podrían de alguna manera estimar los beneficios.
Por supuesto, Marlon, claro que se puede medir. Lo que pasa es que hay que partir de una situación inicial y luego hay que entender que la aplicación de metodologías o de marcos de referencia como la UNE no solamente es ese proyecto en sí mismo, sino que también hay cambios organizativos, hay formación, que todo eso permite saber cómo estabas antes y cómo estabas después. Nosotros sí hicimos una medición en su momento y obtuvimos unos ratios de mejora bastante importantes. Quiero recordar, por ejemplo, que ahorrábamos un 10% en el coste total de lo que era la prestación del servicio y permitía optimizar recursos dedicándolos a funciones mucho más proactivas que las propiamente reactivas. La respuesta es sí, se puede, incluso se debe hacer. Vale, muy bien. Bueno, pues justo ahí queríamos llegar, estamos ya justos de tiempo, ya sabéis cómo van estas cosas. Entonces, me gustaría si pudierais hacer un resumen final, ¿sí?, de cómo medimos el retorno de la inversión. Vamos a pensar un poquito de que estamos al año, después de haber hecho la implantación de la ISO 20000, ya hace un año que hemos celebrado y que ya salieron las notas de prensa, etcétera, y entonces, bueno, ahora tenemos que contarle a la organización qué es lo que hemos ganado, ¿no? ¿Cuál ha sido ese retorno de inversión? Si os parece, esta vez voy a empezar con Óscar. Bueno, efectivamente, nosotros, Telven, nos certificamos por el 2007 con el sello de UTSMFUK, fuimos pioneros en esa certificación internacional de ISO 20000 y ya tenemos pues unos 3 años de ciclo de mejora continua, donde efectivamente vemos cómo aquellos aspectos, aquellos indicadores que pusimos especial atención de mejorar, como era la disponibilidad de nuestros servicios, como era la satisfacción del cliente, como era el ROA, ¿no?, el retorno sobre los activos, pues tenemos indicadores bastante claros de la mejora que ha habido en reducción de costes y de satisfacción del cliente. Muy bien, muy bien. Antonio Enrique, te voy a pedir que seas un poco conciso. Bueno, pues nosotros realmente, bajo la certificación de lo que yo llamo la UNE ISO 29001, la 9001 más la 20000, anualmente hacemos una memoria del ejercicio donde extraemos toda la información relevante y la comparamos con el ejercicio anterior. Con lo cual, ahí nosotros tenemos un informe que acredita e identifica perfectamente cuáles han sido las desviaciones, los puntos de mejora, los compromisos cumplidos, los niveles de servicio alcanzado y todos los ratios que son interesantes para lo que es la función de dirección. Estupendo. Pues ahí para tomar nota. Jaime. Bueno, nosotros en COLD hemos obtenido la certificación el pasado mes de julio, es decir, estamos ahora mismo empezando a ver cómo vamos a ser capaces de medir esta mejora, ¿no? Yo entiendo que los ahorros van a venir, la mayor parte, o el retorno de la inversión va a venir de la reducción de los tipos de inactividad, como he dicho antes, y el coste de la gestión de las incidencias, tanto de las internas como la de los clientes. Muy bien. Pues nada, caballero, muchísimas gracias. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo. Esto es Globe TV y seguimos en el Congreso de ITSMF España. Hasta luego.